Glorificado es el Todopoderoso en esta hora. Grande, majestuoso y maravilloso, Creador nuestro. Saludo a todos los amados del Señor en todo el mundo. Por su interés en estar atentos para oír las palabras del Todopoderoso. Necesitamos todos ser edificados en las palabras de Él, sin contaminación alguna. Bendecidos todos los que están viendo este video y que están en pantalla, los que lo van a hacer y los que lo van a ver. Y compartamos en gran manera esta palabra sin egoísmo alguno. A todos aquellos a quienes el Señor ha puesto en nuestras manos para guiarlos por el buen camino. Continuamos con El jinete del caballo amarillo, parte 15, en Revelación 6:8. Y estamos en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 6, que a la letra la escritura dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El tema de hoy: árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tema en continuidad. Recordando que estamos en el punto céntrico: muerte por hambre espiritual, de lo cual participó todo el mundo. Entonces estamos de parte del Señor mostrando el fundamento. ¿Por qué el mundo murió? Participó de muerte. En pasado, en presente y en futuro. Para contexto de la enseñanza, estamos en Jeremías capítulo 8, versos 8 y 9, para contextualizar la enseñanza del tema árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Jeremías 8 y 9 dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley del Señor es con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Los sabios se avergonzaron, espantáronse y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra del Eterno. ¿Y qué sabiduría tienen?
termina estos dos versículos y el versículo 9 con estas palabras. ¿Y qué sabiduría tienen? Es que es buenísimo volverlos a leer. ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley del Eterno es con nosotros? Ciertamente he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra del Eterno. ¿Y qué sabiduría tienen? Consejo: leer todo este capítulo muy detalladamente de Jeremías, capítulo 8. Continuamos con el tema. Este tema está manejado por dos palabras: codiciable y sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En los temas pasados hemos venido mirando acerca de temas, pasajes sobre los árboles y cómo el Señor está llevando nuestro entendimiento a lo que real se está viviendo en el día de hoy. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué quiere decir la palabra codiciable? Apetecible, deseable y envidiable. ¿Qué ambiente tan tremendo para ser engañado? Codiciable nos lleva a apetecible, o sea, es apetitoso, es deseable, motivo de desear. Y envidiable, motivo de envidiar. Porque antes de lo que sigue, de que Eva entró y tomó de su fruto y comió, que sería el tema que vendría después, están estos dos puntos. Codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Mire lo que en sí significa sabiduría. Grado más alto del conocimiento. Eso es sabiduría. Grado más alto del conocimiento. Y es nombre femenino. Conducta prudente en la vida o en los negocios espirituales o físicos. Ampliemos más la definición sobre sabiduría. La sabiduría o experiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Tremenda la ampliación de la definición de sabiduría. Es un carácter que se desarrolla con la aplicación
de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Por eso fue que Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, miren lo que Pablo a Timoteo le escribió. Timoteo, primera de Timoteo 6:20. Miren, amados. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Primera de Timoteo 6:20. Porque, según la definición, es algo que aparentemente es muy normal. Pero la visualización de Eva del árbol de la ciencia del bien y del mal es que ella lo vio codiciable y muy apto para alcanzar la sabiduría, que es grado más alto del conocimiento. Ya tenía un conocimiento dado por el Eterno como primera creación, a quien se le estableció las palabras primeras del Todopoderoso. Pero lo que sembró el enemigo fue introducirle el deseo de un grado más alto de conocimiento. Hay que tener en cuenta lo de Juan 8:44. Palabras expresadas por el maestro, hablando de que el tentador es el padre de la mentira. Cuestiona la palabra del Eterno al darle a nuestra opinión absoluta un valor. Nuestras opiniones son fáciles víctimas del engaño. Por eso tener en cuenta las palabras de Pablo a Timoteo. El tentador es el padre de la mentira. Cuestiona la palabra del Eterno al darle a nuestra opinión absoluta un valor. Nuestras opiniones son fáciles víctimas del engaño. Y es en lo que el mundo está somnoliento, dormido. Pegado, actualizado, aferrado a su propia sabiduría e intelecto y visualización de sí mismo, según alcanzan a ver sus ojos propiamente. Entonces, tenemos que despertar a la realidad, lo que el Señor está haciendo con todos nosotros, en todo el mundo, porque Él está atrayendo así
los hijos del Eterno esparcidos en todo el mundo, en subdivisiones, en grupitos e ideologías y montajes, llenos de ciencia y sabiduría propia, pero desviados de la sabiduría del Todopoderoso. Vamos a mirar un poco acerca de esta sabiduría, la sabiduría de los hombres. Entonces, unos textos, porque pues todos nosotros, los predicadores de la palabra, sí, muchas veces hemos estado en enfoques cuando hablamos de la sabiduría del Todopoderoso, y sé que escatológicamente tenemos cantidad de textos que exaltan la sabiduría del Eterno, y es muy importante y buenísimo. Lo malo es mezclar la sabiduría humana con la sabiduría del Eterno. Entonces, a lo que vamos es que estos pasajes que vamos a ver nos muestran es acerca de esta sabiduría del árbol de la ciencia del bien y del mal, e introducida en el ser humano y en el Hijo del Eterno en el día de hoy. Lo cual, por causa de eso, ha permitido, como permitió Eva, que el enemigo se enseñorease y tomase control de la creación. Job 5:13. Vamos a que nos hable la Sagrada Escritura textualmente. Job 5:13 y 14. Que prende a los sabios en la astucia de ellos, y el consejo de los perversos es entontecido. De día se topan con tinieblas, y en mitad del día andan a tientas como de noche. Tremenda la palabra. Que prende a los sabios en la astucia de ellos, y el consejo de los perversos es entontecido. De día se topan con tinieblas. Para los que tocan trompeta, que están viviendo es en la luz del día. Les dice la Escritura que se topan con tinieblas. Y en mitad del día, está hablando en el mediodía, andan a tientas como de noche. El Señor nos está llevando a entender en qué sabiduría nos estamos moviendo o se está moviendo el mundo. Job 28:7. Job 28:7. Hay unos versículos increíbles. Dice así: senda que nunca la conoció ave,
ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó los montes de raíz. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a la luz lo escondido. Empero, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la prudencia? Dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. ¿De cuál sabiduría está hablando? De la sabiduría del Eterno, que es pura. Pero se oculta, es ocultada del hombre que quiere vivir en su propia sabiduría. Por eso, el hombre que no conoce la sabiduría del Eterno, dice, y estará escondida del hombre si el hombre sigue sustentado por su propia sabiduría. Tremenda esas palabras de reflexión. Senda que nunca la conoció ave, la senda de la sabiduría del Eterno. El hombre que no conoce la sabiduría del Eterno estará escondida del hombre si el hombre sigue sustentado por su propia sabiduría. Eclesiastés 2:3. Continuemos. Eclesiastés 2:3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. Está hablando uno de los hombres más sabios que ha existido a través de la historia, y es el proverbista Salomón, el que incurrió en cantidad de errores y horrores, pero que ya en su vejez y en su ancianidad, después de tantas caídas, expresó tantas palabras como estas: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. No está hablando de la sabiduría pura del Eterno. Dice, con retención de la necedad. En la sabiduría humana hay necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Eclesiastés 2:3. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu opinión. Teme al Señor y apártate del mal.
porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. No seas sabio en tu opinión. El que es sabio en su propia opinión es aquel que no da lugar a la sabiduría del Todopoderoso. No seas sabio en tu opinión, teme al Señor y apártate del mal. Glorificado es el Todopoderoso. Ezequiel 28, 3 al 7. Ezequiel 28, 3 al 7. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y en tu contratación has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las gentes, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu esplendor. Está hablando en profecía al príncipe de Tiro. Está hablando en una representación tipológica del engañador. Y está hablando también del engañado. Y el que está cimentado en su propia prudencia, en su propia sabiduría, en sus propias contrataciones, y está enriquecido, y todo se lo atribuye al Eterno. Pero ¿qué dijo el apóstol? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso es que Eva vio el árbol codiciable, apetecible, deseable y envidiable. Y estos son pasajes del Antiguo Testamento. Ahora vamos a unos pasajes en el Nuevo Pacto. Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Palabras del Maestro. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Cumplimiento de las palabras en Job, como la sabiduría es escondida de los vivientes. Pero aquí el Eterno
En aquel tiempo respondiendo, mi Señor dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tremendo tener en cuenta estos términos del cielo y de la tierra, para todos los entendimientos que vengan de parte del Señor acerca de estos dos puntos, cielo y tierra, cielos y todo aquello. Que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Vuelvo otra vez a traer el pasaje de la enseñanza pasada. Si no fuereis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Si alguno fuere mayor que un niño de estos. Y qué tremendo temas sobre los niños profundos que el Señor nos traerá después en todos sus contextos e importantísimos. Glorificado es el Todopoderoso. Ahora sí, Primera de Corintios 1, 17 al 24. Primera de Corintios 1, 17. Dice así el apóstol Pablo, hablando a los corintios por inspiración del Espíritu. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. O sea que si se predica en vanidad de palabras, sabiduría humana, el mensaje de la cruz es hecho vano. A eso se refería el apóstol, ya que ellos no se dieron un ápice a la sabiduría humana, sino a predicar el evangelio no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, dirigiendo estas palabras tan potentes, tan poderosísimas, y hablando a contra de la sabiduría humana, y diciendo que estaban en un enfoque del evangelio, de las buenas nuevas del Señor, pero en sabiduría y en potencia de lo alto y no en humana. Primera de Corintios, segunda de Corintios 2, 1, 12. Segunda de Corintios 2, 1, 12. Dice así, segunda de Corintios 1,
12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios hemos conversado en el mundo, y muy más con vosotros. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios hemos conversado en el mundo, y muy más con vosotros. Alabanzas al Señor. Ahora sí, primera de Corintios 2:1 al 8. Esto pues determiné para conmigo, no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará sino aquel a quien yo contristare? Gloria al Señor. Primera de Corintios 2, 1 al 8. Estaba leyendo en Segunda de Corintios. Primera de Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Alabanzas al Todopoderoso. Está hablando de la sabiduría oculta. El Señor oculta su sabiduría de quien Él quiere, pero también se la da a quien Él quiere. Y Él le dio esta sabiduría a los apóstoles, al apóstol Pablo, y entonces pudo hablar con firmeza. No porque él no tuviese sabiduría de la otra, porque fue un hombre muy preparado, a los pies de unos tremendos maestros rabinos. Pero él se dio cuenta por revelación y por entendimiento de que esa sabiduría e inteligencia y alto conocimiento y ciencia no servían absolutamente para alcanzar el reino, y por eso habla aquí con tanto poder y con tanta fuerza, la sabiduría oculta. Y dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Y hasta el día de hoy le siguen crucificando y no se han dado cuenta. Para terminar, ahora sí, en el contexto de Jeremías 8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley del Señor es con nosotros. Ciertamente he aquí que en vano se cortó la pluma
por demás fueron los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. Y dice el profeta en pregunta: ¿y qué sabiduría tienen? ¿O quién dice en qué sabiduría se están moviendo? ¿En qué se han fundamentado? ¿Cuál es su fundamento? ¿Qué sabiduría tienen? Y lo que sigue es pura palabra de juicio para todos aquellos sabios en sí mismos. Aleluya. Amados, y Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, pero no era el deseo intenso de la sabiduría del Todopoderoso, porque Él ya se las había establecido, sino que se le despertó la ambición de un grado más alto del conocimiento. Y esa codicia de alcanzar esa sabiduría fue lo que la llevó en el punto siguiente y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, que sería el próximo tema. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sería el tema en continuidad. Amados, qué grandiosa es la palabra del Señor. Y nos ha traído el Señor esta cena para que nos pellizquemos, nos toquemos y le digamos al Todopoderoso que nos dé de esa sabiduría de Él y desaparezca la propia. Porque si eso no pasa, el mundo seguirá víctima del engaño y preso en sus propias opiniones, y el padre de la mentira confirmándoles y diciéndole: así está muy bien, eso es, has alcanzado un grado de conocimiento. Si Juan 8:44 el Señor lo llama el padre de la mentira, es porque un padre ha engendrado hijos. Y cuando aquellos judíos lo atacaron tan tremendamente, juzgándolo de que el mismo Señor estaba hablando por el enemigo, el Señor les dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Sea que si el diablo, el adversario, es el padre de la mentira, tiene hijos, y son aquellos que están participando del árbol de la ciencia, del bien y del mal.
Por eso hay una reglamentación del Eterno y hay un orden estatutario establecido de quién es realmente el Hijo de Dios y en qué estado se encuentra, en qué estado estamos. Por lo cual, que el Señor nos, en su misericordia, igual que a los apóstoles, a sus apóstoles, les dio la sabiduría de Él. Asimismo, tú y yo la anhelemos. Y no importa que tengamos que desechar nuestra propia sabiduría, porque hay que hacerlo. Todo lo que el enemigo haya introducido hay que desecharlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y ser llenos de la potencia, de la sabiduría del Todopoderoso. Porque esa sabiduría que no vieron aquellos, por eso crucificaron al Señor de gloria. Pero el Señor, en su misericordia, que nos está pastoreando, que nos está enseñando, que nos está profetizando, en actividad potencial, los ministerios en potencia, para ser guiados al rocío del monte Hermón, al monte del Todopoderoso que conquistará los demás montes. Amados, bendiciones para todos. Mi hermano William Amu, mi hermano Carlis Eduardo Ojeda Romero, hermano Salomón Ojeda, hermana Nancy Romo, hermano Guerrero de Diz, hermano Matías Díaz, todos los que muy atentos. También por ahí vi al hermano Ley Rodríguez y otros, mi hermano Jesús Charruelán, mi hermano John y otros, que por misericordia el Señor nos ha permitido oír sus palabras en esta hora. Yo quiero seguir participando de la sabiduría del Todopoderoso. Los pasajes que el Señor nos ha dado hoy, volvámoslos a leer, repitámoslos en oración y verás cómo el Señor ampliará tu entendimiento. Cuando desaparezca nuestra propia sabiduría y entre la sabiduría del Todopoderoso. Bendiciones del Altísimo para todos. Muchas gracias a Facebook y a todos. Y primeramente al Todopoderoso por permitirme llevar de parte de Él estas palabras. Bendiciones del Altísimo. Dios les guarde a todos en esta hora.